El hilo rojo se usa como defensa contra el mal de ojo desde hace más de 3000 años. Del tied de Isis al cordón escarlata de Rap, del Raksha Sutra a los 7 nudos. Culturas que jamás se hablaron llegaron al mismo hechizo. Hoy te revelo el principio oculto que lo hace funcionar, el ritual para consagrar tu pulsera y el error que puede convertirla en atadura a lo negativo. Quédate hasta el final. Tu amuleto habla, y voy a enseñarte a escucharlo. Estás en el templo del cobrador de almas. Aquí, las sombras hablan, y los secretos del alma cobran vida. Acompáñame a explorar lo que el mundo teme, la magia, la mente y los misterios que despiertan tu verdadero poder. Dicen que existe un hilo invisible, tejido con la energía de las almas. No se ve, no se toca, pero cuando se activa, nada ni nadie puede romperlo. No es un simple mito oriental, es un pacto, un lazo que atraviesa dimensiones, siglos y cuerpos. Algunos lo llaman destino, otros castigo, pero yo lo llamo deuda del alma, porque este hilo no solo une a los amantes, también ata a aquellos que se deben algo desde otras vidas, los que un día prometieron amor eterno y en otra encarnación regresan para pagar lo que no cumplieron. Cada vez que piensas en alguien sin razón, cada vez que sueñas con un rostro que no recuerdas haber visto, cada vez que algo dentro de ti arde sin explicación, quizá ese hilo está tirando desde el otro lado. Los antiguos sabios decían que el hilo rojo nace del corazón y se anuda en el meñique porque ahí habita la energía de las promesas, las que trascienden la carne, las que el tiempo no puede borrar. A veces el hilo se enreda, se tensa, se afloja, pero jamás se corta. Puede arrastrarte hasta quien fuiste o hacia quien aún no conoces. Y cuando dos almas finalmente se encuentran, el hilo vibra, arde, y el universo guarda silencio, porque acaba de cumplirse una deuda que llevaba siglos esperando. Así que si alguna vez sientes esa conexión inexplicable, ese fuego que no puedes ignorar, no lo llames casualidad. Tal vez sea tu alma cobrando lo que quedó pendiente, y ese hilo rojo que hoy te quema el pecho es solo un recordatorio de que el destino siempre cobra sus promesas. Aquí no hablamos de amor, hablamos de energía, pactos y recuerdos que el universo jamás olvida. Seguramente has visto a muchas personas llevar una sencilla pulsera roja en su muñeca. Aunque parezca un accesorio común, su significado va mucho más allá de la moda. Es un antiguo símbolo de protección, amor y fortuna que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Este hilo rojo actúa como un recordatorio constante de nuestra conexión con lo divino, una barrera energética frente a las fuerzas negativas que intentan perturbar nuestro equilibrio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un objeto tan simple ha perdurado a lo largo de tantas culturas y civilizaciones? Un recién nacido en los Andes la lleva para protegerse del mal de ojo. Una estrella de cine la exhibe en la alfombra roja para atraer la buena suerte. Un monje en las alturas del Tíbet la anuda como sello de bendición y pureza espiritual. Todos ellos, conscientes o no, están despertando el mismo principio ancestral, una energía universal que trasciende fronteras, lenguas y religiones. La presencia del hilo rojo en lugares tan distantes no es casualidad. Es la huella de una sabiduría mágica compartida por el alma humana, una fuerza que protege, conecta y recuerda que nada sucede por azar. El propósito principal de la pulsera roja es de naturaleza apotropaica, un término que se refiere a los objetos destinados a repeler o desviar las energías dañinas. En gran parte de América Latina, por ejemplo, es común que a los recién nacidos se les coloque una pulsera de hilo rojo, a veces acompañada de una cuenta de azabache, para protegerlos del mal de ojo. Curiosamente, esta tradición es muy similar al antiguo ritual de la cábala judía, donde un hilo rojo se ata en la muñeca izquierda como barrera contra la envidia y las malas vibraciones. Que culturas tan alejadas entre sí hayan llegado a la misma conclusión sobre el color, la forma y la función del amuleto revela la existencia de una ley universal, una verdad subyacente que atraviesa la historia de la humanidad. Para comprender por qué este hilo se considera un símbolo de poder tan extendido, debemos mirar más allá de lo visible y explorar el significado del color rojo en la magia. Representa la sangre, la energía vital, la fuerza de acción y el impulso protector que resguarda del peligro.
Siguiendo su rastro ancestral, encontramos referencias en civilizaciones antiguas. En el libro de los muertos egipcio, capítulo 156, se menciona el amuleto Tied o nudo de Isis, confeccionado en jaspe rojo y colocado en el cuello del difunto para invocar la protección de la diosa. También en el libro de Josué, dentro de la Biblia, aparece el cordón escarlata que Rahab colgó en su ventana como señal de salvación, garantizando la vida de su familia durante la destrucción de Jericó. Y si seguimos su eco en la tradición europea, encontramos en Escocia un antiguo refrán que advierte: árbol de serval y hebra roja hacen perder su poder a las brujas. Desde los templos egipcios hasta las aldeas celtas, este hilo ha sido mucho más que un adorno. Es un vínculo energético, una promesa de protección y una manifestación visible del poder invisible. El hilo rojo llega hasta el hinduismo, donde se le conoce como Kalava o Mauli, y forma parte de ceremonias sagradas. Habiendo trazado su historia, ahora desmenuzaremos su estructura mágica. Te explicaré el principio esencial de la magia de nudos. Cada lazada en un cordel actúa como un sello tangible que fija una intención o sella un hechizo concreto. Con ese saber en mano te llevaré paso a paso por un ritual de activación pensado para practicantes. Un proceso práctico y detallado para purificar, consagrar y programar tu propia pulsera. Convertir un hilo mudo en un escudo energético plenamente operativo. Pero antes de seguir, debo advertirte sobre su cara oscura. Hablaremos de los riesgos, la contaminación energética que se acumula cuando un amuleto no se limpia, y el peligro de que esa misma herramienta, en manos equivocadas, se use para atar la suerte o bloquear el progreso de alguien en lugar de protegerle. Nos sumergiremos en su uso más difundido, el escudo contra la envidia. Verás cómo funciona como un señuelo que intercepta la carga dañina de una mirada envidiosa y la neutraliza antes de que alcance tu campo energético, algo especialmente útil en personas vulnerables. También ampliaremos la perspectiva. Más allá de la protección, contaremos la leyenda oriental del hilo rojo del destino, una idea distinta que habla no de defensa, sino de lazos predestinados entre almas. Al final aprenderás a leer las señales de tu amuleto, a detectar cuándo realmente te habla. Con anécdotas documentadas y lógica ritual te demostraré por qué la rotura espontánea de la pulsera no es mala suerte, sino evidencia física de que ha absorbido una carga tan intensa que se ha sacrificado para cumplir su función, como un fusible que evita el daño mayor. Lo que recibirás hoy es conocimiento funcional sobre una de las herramientas protectoras más poderosas y accesibles que existen. La precisión es vital en la magia. Presta atención a cada detalle. Comencemos. El hilo rojo es mucho más que un accesorio. Es un símbolo universal de poder. Y la verdadera pregunta no es si funciona, sino por qué funciona. La mayoría de las personas se quedan en la superficie creyendo que se trata de un simple amuleto de buena suerte. Pero esa visión superficial le quita toda su fuerza. Lo que vamos a hacer es comprender su mecanismo interno, porque el hilo rojo no es un adorno. Es una herramienta energética que obedece leyes muy concretas. Todo comienza con su característica más evidente: el color. ¿Por qué rojo y no otro? La respuesta no es estética, sino funcional. Su propósito inmediato es servir como señuelo y pararrayos energético. Imagina el mal de ojo como una flecha de energía dañina, cargada de envidia o resentimiento, lanzada sin dirección consciente. Esa energía busca el punto más visible o vulnerable de tu campo energético para impactar. Aquí es donde la ciencia y la magia se cruzan. El color rojo posee la longitud de onda más extensa del espectro visible. Es el primero que percibe el ojo humano y también el más intenso a nivel energético. Al llevar ese toque de rojo brillante en tu muñeca, creas un punto de atracción intencionado. Un faro vibrante que capta y desvía las cargas negativas antes de que puedan afectar tu aura. En lugar de dispersarse por tu campo energético, la energía nociva se dirige hacia el hilo, cumpliendo así su función protectora. El hilo actúa como un escudo energético, recibe el impacto de las energías negativas, las absorbe y las neutraliza, del mismo modo que un pararrayos atrae el rayo para evitar que destruya la casa. Esa es su faceta más defensiva, lo que dentro de la práctica mágica se conoce como magia apotropaica, es decir, la capacidad de repeler o desviar el daño antes de que llegue a ti. Este concepto no es nuevo. Tiene raíces profundamente ancestrales. En las cuevas de Blombos, en Sudáfrica, se han hallado rastros de ocre rojo utilizado en rituales funerarios que datan de más de 75.000 años. Aquellos antiguos humanos no pintaban los cuerpos por simple adorno. Lo hacían para proteger el espíritu del difunto en su viaje al otro lado, cubriéndolo con el color de la vida. De ahí nace el segundo principio, la magia simpática, una idea que el antropólogo James Fraser popularizó en la rama dorada. Su base es simple pero poderosa. Lo semejante influye sobre lo semejante. El rojo representa dos de las fuerzas más primordiales del universo, la sangre y el fuego. La sangre no es solo un líquido vital,
Es el símbolo de la energía, el linaje y la fuerza interior. Llevar su color es como envolverse en una corriente viva de poder que repele la enfermedad y las vibraciones muertas. Y el fuego, por su parte, es el purificador supremo, el guardián eterno del hogar que disuelve la oscuridad y mantiene a raya las fuerzas que acechan en la noche. El hilo rojo no solo bloquea la energía negativa, sino que también la transforma, quemando simbólicamente las vibraciones densas y devolviéndolas a un estado neutro. Esta capacidad no surge al azar. Forma parte de una red más amplia de correspondencias energéticas y planetarias. En la tradición mágica occidental, cada color vibra en sintonía con un planeta, y el rojo está directamente ligado a Marte. A menudo se le asocia únicamente con la guerra o la agresión, pero esa visión es limitada. La verdadera esencia marcial es el coraje, la acción decidida, la capacidad de establecer límites y cortar aquello que nos debilita. Cuando alguien porta una pulsera roja, está invocando ese principio de defensa consciente y soberanía energética. No busca conflicto, sino activar su propio campo de poder interior. Por eso, en rituales de destierro, los magos y brujos suelen utilizar hierro, el metal de Marte, o prendas de color rojo, no por estética, sino para reforzar su autoridad energética. Todas estas capas de fuerza, la vibración del color, la magia de la sangre y el fuego, y la conexión planetaria con Marte, se unifican a través de un último y esencial componente: el pacto personal con el amuleto. El hilo es visible, lo ves constantemente en tu muñeca, y cada vez que lo miras, tu subconsciente recuerda su propósito. Estoy protegido. Ese simple acto de atención refuerza la intención, y la intención sostenida es la que mantiene al amuleto vivo y cargado. Se crea así un ciclo sagrado. El objeto sostiene tu creencia, y tu creencia alimenta el poder del objeto. Es el mismo principio que aplica una abuela cuando ata un hilo rojo en la muñeca de su nieto y murmura una oración. No necesita conocer teorías sobre energía o planetas. Su fe pura y concentrada es la que activa el hechizo. De este modo, comprendemos que el hilo rojo es una herramienta que opera en múltiples niveles a la vez. Funciona como un señuelo físico. Canaliza fuerzas primordiales de vida y purificación. Se alinea con una energía planetaria defensiva y se mantiene activo gracias a tu propia intención. Esa es la diferencia entre llevar un simple adorno y portar un verdadero escudo espiritual. Y ahora que entendemos su funcionamiento, es momento de rastrear sus huellas en la historia, para descubrir cómo este conocimiento ha protegido a la humanidad a lo largo de los siglos. El eco de los antiguos, las raíces mágicas del hilo escarlata. Ya comprendemos por qué el color rojo encierra tanto poder, así que es momento de rastrear su linaje espiritual, su verdadero origen. Muchos piensan que este tipo de amuletos provienen de antiguas supersticiones rurales o cuentos de abuelas. Nada más lejos de la verdad. Las herramientas mágicas más potentes no nacieron en aldeas, sino en los centros sagrados de conocimiento. Desde allí, con el paso de los siglos, se filtraron hacia el pueblo, transformándose en tradiciones. El hilo rojo no es la excepción. Sus credenciales son tan antiguas como impecables. Para comprobarlo, debemos remontarnos a una de las civilizaciones más enigmáticas y sabias de la historia, el Antiguo Egipto, donde la magia se consideraba una ciencia precisa. Uno de los amuletos más poderosos de esa cultura era el Tiet, conocido como el nudo de Isis. Isis no era una diosa más, era la gran hechicera, la protectora suprema, la madre de los secretos ocultos. El Tiet, con forma de lazo anudado, era su símbolo personal, y lo más revelador es que casi siempre se elaboraba con materiales rojos, como el jaspe o la cornalina. Esa elección no era decorativa. Para los sacerdotes egipcios, el rojo representaba la sangre divina de Isis, la esencia de la vida y de la protección. El amuleto era considerado una gota solidificada del poder de la diosa, y los textos sagrados lo confirman. En el Libro de los Muertos, capítulo 156, se instruye colocar un tiet de jaspe rojo en el cuello del difunto mientras se recita la fórmula: la sangre de Isis, el poder de Isis y la magia de Isis serán la protección de este ser. Ese objeto no era una súplica, sino un decreto mágico, un comando de protección activa contra cualquier fuerza hostil. Hace más de 3 milenios ya se entendía que un lazo rojo podía sellar la seguridad del alma.
Si damos un salto a otra tradición aparentemente opuesta, la judeocristiana, encontramos el mismo símbolo con un nuevo significado. En este contexto, el hilo escarlata no es un amuleto pagano, sino un marcador de pactos divinos. En el Génesis se relata la historia de Tamar y sus gemelos. Cuando el primer niño, Zeraj, asoma su mano, la partera ata un hilo rojo en su muñeca. No era un gesto de protección, sino una señal de destino, un símbolo que lo marcaba como el elegido, el portador de un linaje especial. Más adelante, en el libro de Josué, este mismo color vuelve a ser protagonista. Rahab, una mujer de Jericó, ayuda a los espías israelitas, y como recompensa recibe una única instrucción: no una espada, ni un mapa, sino un cordón de hilo carmesí obtenido del insecto kermes, un rojo intenso y sagrado. Se le indica que lo cuelgue de su ventana como sello de salvación. Y así, tanto en Egipto como en Israel, el rojo aparece una y otra vez como el color del pacto, la vida y la protección divina, un hilo que une culturas, tiempos y creencias bajo un mismo principio mágico universal. El amuleto representaba una manifestación tangible del poder de la diosa, y esto no es una simple interpretación simbólica. Así lo describen los propios textos antiguos. En el libro de los muertos, una guía detallada para que el alma atravesara con éxito el más allá. El capítulo 156 da una instrucción muy específica. Debía colocarse un tiet de jaspe rojo alrededor del cuello del difunto mientras se pronunciaba una fórmula sagrada. En ella se decía que la sangre, el poder y la magia de Isis servirían como protección para esa persona, alejando a todo aquel que intentara hacerle daño. Es fascinante la precisión de este ritual. Un objeto rojo, cuidadosamente anudado, utilizado como escudo contra fuerzas negativas. Hace más de 3 milenios ya se empleaba no como un ruego o súplica, sino como una orden directa, una afirmación de poder. Si saltamos ahora a una tradición aparentemente opuesta, la judeocristiana, encontramos un paralelismo sorprendente. En este contexto, el hilo escarlata no se considera un amuleto pagano, sino un símbolo de pactos divinos y destino sagrado. La escena resulta impactante. Mientras una ciudad entera fortificada es destruida y reducida a ruinas, solo una casa permanece intacta, y el único linaje que sobrevive es aquel marcado por un simple pero poderoso hilo rojo. Ese hilo no actúa como un objeto cualquiera, sino como un escudo invisible, una barrera espiritual imposible de atravesar. En realidad representa la manifestación física de un pacto sagrado, el sello visible de una promesa de protección y salvación. El color rojo, símbolo de la sangre, encarna el compromiso más profundo, los acuerdos sellados con la vida misma. Hay aquí una enseñanza importante. A veces, un amuleto no sirve solo como defensa, sino como recordatorio tangible de un compromiso, ya sea contigo mismo o con una fuerza superior. Por eso, es esencial tener presente qué propósito o pacto representa tu hilo, para que no se confunda con una simple tradición exótica. Si viajamos hasta la India, encontramos que esta idea tiene raíces muy antiguas. En los textos sagrados más antiguos del hinduismo, los Vedas, escritos hace más de 3 milenios, ya se mencionan hilos de distintos colores utilizados con fines rituales. En algunos himnos del Rig Veda se describe un hilo rojo y negro con un doble propósito. Por un lado, alejar a los espíritus malignos y por otro, unir a las parejas durante las ceremonias nupciales. Es un símbolo fascinante porque cumple la misma función que una muralla: proteger de los enemigos externos y al mismo tiempo mantener unido y seguro el espacio sagrado interior. Esta costumbre se mantiene viva hasta hoy. El Raksha Sutra, cuyo nombre significa literalmente hilo de protección, sigue utilizándose en templos donde se ata en las muñecas como símbolo de resguardo espiritual. También está el festival de Raksha Bandhan, durante el cual las hermanas atan una pulsera llamada Rakhi a sus hermanos como muestra de amor y promesa mutua de protección. Podemos ver un patrón constante a través de las civilizaciones, ya sea en los rituales funerarios del antiguo Egipto, en los pactos divinos de la Biblia o en las tradiciones de la India. El hilo rojo aparece siempre como un medio para hacer visible lo invisible, una herramienta que ancla la energía protectora en el mundo físico. Estas repeticiones no son casuales, son la evidencia de un conocimiento ancestral que las grandes culturas comprendieron y aplicaron. Con este trasfondo, podemos entender cómo la sabiduría del hilo rojo trascendió templos y textos sagrados para integrarse en las prácticas populares, tejiendo una red de protección espiritual que se extendió por todo el planeta. El hilo rojo de la brujería y el folclore universal. Comencemos con uno de los usos más conocidos del hilo rojo, especialmente en las culturas latinas y mediterráneas: la protección de los recién nacidos. En muchas familias existe la costumbre de colocar una pequeña pulsera roja en la muñeca del bebé. A simple vista parece un gesto tradicional o un por si acaso, pero en realidad tiene una base mágica muy profunda.
Los bebés, con su energía aún pura y sin defensas formadas, son extremadamente receptivos a las influencias externas. Absorben las energías del entorno como una esponja, lo que los hace susceptibles al llamado mal de ojo. Y es importante aclarar que este fenómeno no siempre proviene de una maldición o de un acto intencionado. Muchas veces es simplemente la energía densa que alguien proyecta, ya sea por envidia o incluso por una admiración demasiado intensa. En países como España, Italia, Grecia y la mayoría de los de América Latina, el hilo rojo se convirtió en el primer amuleto de protección para los niños. Con el tiempo, esta práctica fue evolucionando. En muchas regiones se empezó a añadir una cuenta de azabache, un material negro brillante hecho de carbón fosilizado, muy ligero pero con una energía absorbente poderosa. En este tipo de amuleto, la magia actúa en dos fases. El hilo rojo atrae la mirada y distrae la atención negativa, mientras que el azabache absorbe esa energía pesada, neutralizándola como si fuera un filtro protector. También es común encontrar pequeños amuletos añadidos, como la figa o puño cerrado, símbolo que ya utilizaban los antiguos romanos para ahuyentar espíritus malignos. Según la tradición popular, si la pulsera se rompe de repente o el azabache se quiebra, no debe interpretarse como un mal presagio, sino todo lo contrario. Significa que el amuleto ha cumplido su función. Ha recibido y detenido un impacto energético fuerte para proteger al niño. En ese momento, se agradece su servicio y se reemplaza por uno nuevo, tal como se cambia un fusible después de evitar una sobrecarga. Si miramos hacia el norte de Europa, encontramos una interpretación diferente pero complementaria. En las tierras celtas y escocesas, el hilo rojo era considerado una defensa directa contra la brujería. Un antiguo refrán escocés lo expresa claramente: "Rowan tree and red thread make the witches tine their speed", que significa: el árbol de serbal y el hilo rojo hacen que las brujas pierdan su poder. El serbal, considerado un árbol sagrado, era conocido por su capacidad de alejar las energías oscuras. La gente solía tallar pequeñas cruces con su madera y atarlas con un hilo rojo, creando un talismán protector que se llevaba encima o se colgaba en los establos para resguardar al ganado. La idea detrás de esto era la combinación de fuerzas. La madera sagrada formaba una barrera espiritual, mientras el hilo rojo, asociado con la energía marcial, actuaba como una defensa vibrante, casi como un alambre de energía. Pero su uso no se limitaba a la protección. En antiguos textos de medicina popular anglosajona, como el Lagnunga del siglo X, se menciona que los curanderos utilizaban el hilo rojo para atar enfermedades. Para aliviar un dolor de cabeza o detener una hemorragia, se anudaba el hilo alrededor del área afectada mientras se recitaban oraciones o conjuros, atrapando así el mal y permitiendo su expulsión. Y si cruzamos el continente hasta Asia, descubrimos que el hilo rojo continúa teniendo un papel central, aunque su significado se expande aún más, vinculándose con el destino, las conexiones espirituales y los lazos invisibles que unen a las almas. En la tradición budista tibetana, es común que un lama coloque un cordón rojo en la muñeca de su discípulo después de una ceremonia espiritual importante. Mientras anuda el hilo, recita mantras sagrados, impregnándolo con energía protectora y buenos augurios. Ese cordón no es un simple adorno. Se convierte en un símbolo físico de la conexión entre maestro y alumno, un recordatorio constante de la bendición recibida y de los compromisos espirituales asumidos. En la cultura china, donde el rojo representa la suerte, la prosperidad y la protección, las pulseras de este color son indispensables, especialmente durante el Ben-Ming-Nian, el año del propio signo zodiacal, un periodo que, según la astrología oriental, puede traer inestabilidad y mala fortuna. Para contrarrestar esa energía negativa, la tradición aconseja llevar algo rojo que haya sido obsequiado por un familiar, siendo la pulsera la opción más práctica y popular. Y si hablamos de Asia, no podemos dejar fuera la famosa leyenda del hilo rojo del destino. Este mito, muy arraigado en China y Japón, sostiene que los dioses atan un hilo rojo invisible al meñique de las personas destinadas a encontrarse. No importa cuánto se estire, se enrede o se tense, jamás se romperá. Tarde o temprano, esas almas unidas por el destino acabarán cruzándose. Aunque en esencia este mito habla del amor y no de protección, refuerza una idea universal. El hilo rojo simboliza un lazo espiritual irrompible, una conexión más allá del tiempo y del espacio. Así vemos que, sin importar el lugar ni la época, ya sea para proteger a un bebé en México, alejar la brujería en Escocia o recibir una bendición en el Tíbet, la lógica detrás del hilo rojo es siempre la misma. Diversas civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, llegaron a la misma conclusión: existe poder en un simple hilo rojo. Ahora que conocemos su historia y su presencia en todo el mundo, es momento de examinar su funcionamiento interno, como si abriéramos el taller de un mago. Vamos a descomponer esta herramienta paso a paso para comprender cómo opera su mecanismo energético. Primero, el color.
Ya hemos dicho que el rojo representa la vida y actúa como un imán energético, pero no se comporta como una muralla estática. Es un escudo dinámico, comparable a un perro guardián. Su energía no solo protege, sino que también intimida y disuade a cualquier influencia negativa. Cuando llevas un hilo rojo, estás enviando una señal vibratoria al entorno que dice: este espacio está protegido. Otro aspecto esencial es el material del hilo. Debe ser de origen natural, como lana o algodón. Estas fibras tienen una estructura porosa que permite absorber y retener la energía con la que se cargan, mientras que los materiales sintéticos, como el nylon, tienden a repelerla y dispersarla rápidamente, reduciendo su eficacia. Por último, llegamos a la parte donde la magia se hace tangible: los nudos. Si el hilo es el cuerpo del amuleto, los nudos son su estructura vital. La práctica de la magia con nudos es una de las artes más antiguas del mundo, y en ella reside gran parte del poder del hilo rojo. Sus rastros aparecen en tablillas de la antigua Mesopotamia, en grimorios medievales como el Heptameron, y en los rituales de sanadores de diferentes culturas. Su fundamento es tan simple como poderoso. Con un nudo material puedes capturar una energía invisible, como si anclaras un deseo al plano físico. Al atar un nudo concentrándote en un propósito, ya sea protección, salud o abundancia, transformas una idea abstracta en algo tangible. El nudo se convierte así en el guardián de esa energía. En casi todas las tradiciones que emplean la pulsera roja, especialmente en la de origen cabalístico, se afirma que debe contener 7 nudos. El número 7 no es una elección casual, simboliza la totalidad, el cierre de un ciclo completo. Está presente en los 7 días de la semana, los 7 astros de la astrología clásica y los 7 chakras principales del cuerpo humano. Cada nudo de la pulsera protege una dimensión distinta de tu ser, formando un sistema de defensa energética tan firme como las murallas de una ciudad sagrada. El primero resguarda el cuerpo físico, el segundo las emociones, el tercero la mente, y así sucesivamente, hasta abarcar todos los niveles de tu energía. Pero aunque el hilo sea perfecto y los nudos estén bien hechos, sin un elemento esencial solo tendrás una cuerda decorativa. Ese elemento es la intención, la orden que dirige la energía hacia tu propósito. La intención es tu voluntad dirigida con precisión, la voz que le indica al amuleto cuál es su propósito. Un amuleto sin intención es como un guerrero preparado para la batalla, pero sin órdenes que seguir. Tiene poder, pero carece de dirección. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Compran una pulsera en una tienda, se la colocan y esperan que ocurra algo por arte de magia. Pero la energía no se activa así. El poder de un amuleto debe despertarse conscientemente. La tradición dice que lo ideal es que alguien que te quiera de verdad te ate la pulsera, porque en ese gesto te transmite su energía positiva. Si decides ponértela tú mismo, hazlo con plena atención. No lo hagas distraído, ni mientras revisas el móvil. Tómate unos minutos, sostén el hilo entre tus manos, respira profundamente y carga en él tu propósito. Un consejo: háblale en voz alta. El sonido es vibración, y la vibración tiene la capacidad de moldear la materia. Puedes decir, por ejemplo: te consagro como mi escudo, que nada que no sea para mi bien se acerque a mí. Recuerda que la intención no se formula una sola vez. Es un vínculo que se renueva cada vez que miras tu pulsera y recuerdas el motivo por el que la llevas. Así que la próxima vez que veas una pulsera roja, no la mires como un simple hilo. Mírala como lo que realmente es: un sistema energético completo, un escudo de protección formado por el color, los 7 nudos y, sobre todo, activado por la fuerza más poderosa que posees: tu intención. Ahora que ya comprendes la parte teórica, ha llegado el momento de poner manos a la obra. En este capítulo te guiaré paso a paso en el ritual para activar tu pulsera roja y transformarla en un auténtico guardián energético. Un verdadero brujo no se define por cuánto sabe, sino por lo que hace con ese conocimiento. Por eso, lo que estás a punto de aprender no es solo una explicación, sino un manual práctico. Juntos construiremos tu amuleto, asegurándonos de que no sea un simple adorno, sino un escudo con poder real. En el mundo de la magia, los detalles son esenciales. Cada paso, cada gesto, cada pensamiento cuenta. Por eso, sigue este proceso con atención y presencia. Antes de empezar, aclaremos algo importante. Los rituales no necesitan ser complicados ni estar llenos de palabras misteriosas o herramientas costosas. Ese es uno de los mayores mitos. Un ritual verdaderamente poderoso se basa en la intención, la concentración y la energía con la que se realiza. El método que aprenderás aquí es sencillo y accesible. Cualquier persona puede hacerlo desde su hogar, utilizando elementos comunes, pero cargados de propósito. Todo comienza con la elección del material. El hilo debe ser de una fibra natural. La lana y el algodón rojo son las mejores opciones. La lana tiene una energía cálida, instintiva, muy vinculada a la fuerza vital.
El algodón, en cambio, posee una vibración más pura y ligera, perfecta para la limpieza y la armonía interior. Elige la fibra que más resuene contigo. Según la tradición, la pulsera más poderosa es aquella que te regala alguien que te ama. Tiene lógica. Ese hilo ya está impregnado con la energía del cariño, una de las fuerzas protectoras más potentes del universo. Pero si no tienes a alguien que te la ofrezca, no te preocupes. Puedes comprar tú mismo un rollo de hilo rojo, siempre que lo hagas con la intención clara de crear tu escudo personal. Mientras lo adquieres, repite mentalmente: estoy eligiendo el material con el que construiré mi protección. Esa conciencia marca toda la diferencia. El siguiente paso es la purificación. Recuerda que el hilo que compras ha pasado por muchas manos y lugares antes de llegar a ti. Ha absorbido todo tipo de energías, como una esponja que guarda lo bueno y lo malo. Por eso, antes de usarlo, es fundamental limpiarlo energéticamente para que solo responda a tu vibración y propósito. Antes de activar tu amuleto, debes realizar una limpieza tanto física como energética. Comienza lavando el hilo con agua y jabón neutro para eliminar cualquier impureza. Después, déjalo secar bajo la luz del sol. El sol es el purificador natural más poderoso. Su energía no solo seca, también disuelve y quema las vibraciones densas acumuladas. Una vez limpio, procede con la purificación energética. Puedes hacerlo de dos formas sencillas. La primera es mediante el humo. Pasa el hilo lentamente a través del humo de un incienso purificador. Puede ser salvia, ruda, copal o palo santo. Mientras imaginas cómo ese humo actúa como un viento sutil que arrastra toda energía estancada, dejando el hilo brillante, liviano y listo para ser consagrado. La segunda opción es con sal marina. Coloca el hilo dentro de un cuenco lleno de sal y déjalo allí por unas horas. La sal absorberá cualquier rastro energético no deseado. Recuerda desecharla después del proceso, preferiblemente fuera de casa, ya que habrá cumplido su función. Ahora sí, llegamos al corazón del ritual, la consagración y el atado. Busca un momento de calma, sin interrupciones. Apaga el móvil, respira profundamente y, si lo deseas, enciende una vela blanca o roja para potenciar la energía del ambiente. Tradicionalmente la pulsera se coloca en la muñeca izquierda, pues este lado del cuerpo es considerado el receptor de energía, el canal que conecta directamente con el corazón. Es el punto de entrada ideal para un escudo protector. Toma el hilo y colócalo alrededor de tu muñeca. Si alguien de confianza puede ayudarte, mejor. Si no, hazlo tú mismo con plena conciencia. Vas a realizar 7 nudos. Cada nudo representa un sello energético, una orden que impregna el amuleto con poder. Concéntrate en un propósito distinto para cada nudo. Mientras lo atas, di en voz alta o piensa en lo que deseas sellar. El primer nudo protege tu cuerpo físico. El segundo, tus emociones. El tercero, tu mente. El cuarto, tu voluntad. El quinto, tu espíritu. El sexto, tu camino y tu suerte. Y el séptimo une todos los sellos, completando el escudo protector. Tómate tu tiempo. Siente cómo tu energía fluye desde el pecho hacia tus brazos y se concentra en tus dedos con cada nudo. En ese instante, estás tejiendo magia pura. Cuando termines, corta el hilo sobrante y, si lo deseas, quema suavemente las puntas para evitar que se deshilache. El amuleto está creado, pero aún falta darle vida. Para activarlo, coloca tu mano derecha sobre la pulsera en tu muñeca izquierda. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza cómo los 7 nudos comienzan a irradiar una intensa luz roja. Imagina que esa luz crece y forma a tu alrededor una esfera brillante de energía protectora. Permanece en silencio un minuto, sintiendo cómo esa vibración te envuelve por completo. En ese momento, el ritual está concluido. Desde ahora lleva tu pulsera siempre contigo. Es una extensión de tu campo energético, una segunda piel. La regla de oro es no quitártela nunca. Cuando llegue el momento y el hilo se rompa por sí solo, significará que ha cumplido su propósito y ha absorbido la energía que debía. Agradece su protección y devuélvelo a la tierra. Puedes enterrarlo o dejarlo fluir en un río, cerrando así su ciclo con respeto. Solo entonces podrás crear uno nuevo. A partir de este punto, ya no eres simplemente quien porta un amuleto, eres su creador. Y es en ese acto consciente de creación donde reside el verdadero poder del brujo. Ha llegado el momento de adentrarnos en el arsenal completo. Y eso incluye hablar de algo que muchos prefieren evitar: los riesgos. Toda herramienta de poder, por muy sagrada que sea, tiene reglas de uso y posibles peligros. Ignorarlo no te protege, te expone. La mayoría prefiere ver la magia como un universo de luz, paz y protección. Pero esa visión, y aunque reconfortante, es incompleta y peligrosa. La magia, como un cuchillo, es neutral. Puede alimentar o destruir, sanar o dañar. Todo depende de las manos y la intención que la guíen.
Fingir que el lado oscuro no existe no lo borra, solo nos deja más vulnerables ante él. Por eso, este capítulo es una advertencia, un manual de seguridad para quienes desean manejar este poder con sabiduría y evitar que se vuelva en su contra. El primer peligro, y el más frecuente, es la contaminación energética. Recuerda que una de las funciones de la pulsera es absorber la energía negativa, igual que un filtro purifica el agua. Cuando el filtro está nuevo, retiene las impurezas y te entrega agua limpia. Pero si jamás lo limpias, con el tiempo se obstruye y termina liberando el mismo veneno que había atrapado. Tu amuleto funciona de forma idéntica. Si lo usas constantemente en entornos cargados, discusiones familiares, lugares con envidia, hospitales, funerales o trabajos tensos, la pulsera absorbe y acumula todo ese peso. Si no la limpias con regularidad se satura, y en lugar de protegerte, comienza a irradiar hacia ti la energía que había retenido. Cuando eso sucede, notarás señales: cansancio constante, irritabilidad sin motivo, pensamientos negativos o una cadena de pequeños infortunios. Mucha gente cree estar siendo víctima de un mal externo, sin imaginar que el origen está atado a su propia muñeca. Por eso, el mantenimiento energético es fundamental. Limpia tu pulsera con el humo de hierbas purificadoras como salvia o ruda una vez por semana, o déjala bajo la luz de la luna llena una noche al mes para recargarla y liberar su carga negativa. Y si has tenido un día difícil, no esperes a la limpieza semanal. Al llegar a casa, pasa la pulsera por el humo de un incienso con la intención firme de purificarla. Es una rutina simple pero esencial. El segundo peligro es más complejo, porque implica una intención mal dirigida: la inversión del hechizo. Ya sabes que los nudos se usan para sellar un propósito, pero ese mismo poder, en manos equivocadas, puede emplearse para causar daño. Un brujo sin escrúpulos puede fabricar un amuleto idéntico en apariencia a una pulsera protectora, pero consagrarlo para atar la suerte, bloquear caminos o provocar enfermedad. Cada nudo, en lugar de proteger, se convierte en una orden de bloqueo. Con este nudo ato tu prosperidad. Con este nudo cierro tus caminos. Con este nudo nublo tu mente. La persona puede recibir esa pulsera como un regalo, creyendo que le traerá suerte y sin saber que está aceptando una atadura. Aunque no es algo común, es un riesgo real dentro del mundo mágico. Por eso existe una regla sagrada que atraviesa todas las tradiciones. Nunca aceptes un amuleto de alguien en quien no confíes plenamente. Desconfía de los regalos de desconocidos, de competidores o de personas con las que sientas tensión o resentimiento. Recuerda, la magia canaliza intención, y la intención del otro puede ser su bendición o su maldición. Tu instinto es tu primera línea de defensa. Si alguna vez recibes un amuleto y sientes una incomodidad, una sensación extraña, fría o pesada, escucha esa voz interior. Antes de colocártelo, purifícalo cuidadosamente mediante un ritual de limpieza profunda. Y si esa sensación persiste, lo más prudente es deshacerte de él de manera segura. Entiérralo lejos de tu hogar o lánzalo al agua corriente. Nunca subestimes el poder que puede contener una intención negativa impregnada en un objeto físico. Existe también un riesgo más discreto, aunque igualmente peligroso con el paso del tiempo: la dependencia psicológica. El amuleto debe ser visto como un apoyo, un aliado espiritual, pero jamás como un reemplazo de tu fuerza interior. Muchas personas cometen el error de confiar ciegamente en él, pensando que llevarlo basta para estar a salvo, que ya no necesitan cuidar su energía, establecer límites o mantenerse atentos a las malas vibras. Creen que la pulsera lo hará todo por ellos. Pero eso es un grave error. El amuleto está diseñado para actuar frente a energías imprevistas, no para sustituir tu propio poder. Tu verdadera protección proviene de ti, de tus decisiones, de tu intuición y de tu equilibrio interno. Cuando una persona delega toda su seguridad en un objeto, su poder interior se debilita, como un músculo que deja de ejercitarse. Y cuando ese amuleto se rompe o se pierde, entra en pánico, se siente desprotegida y frágil, porque ha olvidado que la verdadera fuerza siempre estuvo dentro de ella. La magia bien entendida no busca crear dependencia, sino empoderamiento. Su propósito es hacerte más consciente, fuerte y resiliente. Usa tu pulsera como un recordatorio de tu poder personal, como un compañero que te acompaña en la batalla, no como un guardaespaldas que pelea por ti mientras tú permaneces inmóvil. Conocer los riesgos no debilita al amuleto, al contrario, lo fortalece, porque ahora sabes cómo crearlo, cómo limpiarlo y cómo usarlo con sabiduría. La auténtica maestría no está en poseer herramientas poderosas, sino en comprender su naturaleza completa, tanto su luz como su sombra. El escudo definitivo contra la envidia. La pulsera roja, una de las armas más efectivas contra el mal de ojo.
Ya conocemos su origen, su elaboración y sus peligros, pero ahora llega el momento de entender su propósito principal, su legendaria capacidad para neutralizar el mal de ojo. En las próximas líneas exploraremos qué es realmente este fenómeno energético y cómo el hilo rojo actúa como un antídoto directo y preciso contra su influencia. Primero, dejemos todo claro. ¿Qué es realmente el mal de ojo? Aunque se use para describir muchas cosas, dentro del ámbito mágico tiene un significado muy específico. Se trata de una proyección de energía negativa que se emite a través de la mirada, y su principal motor es la envidia. Cuando alguien te observa con celos, ya sea por tu éxito, tu relación o tus posesiones, no solo está teniendo un pensamiento desagradable, está generando una vibración real, una especie de flecha energética cargada de veneno. Y como toda flecha busca un objetivo. Un error común es pensar que esto siempre se hace con intención consciente. La mayoría de las veces, ni siquiera la persona que lanza el mal de ojo se da cuenta de lo que está haciendo. Imagina una escena cotidiana. Un compañero te felicita por tu ascenso, sonríe amablemente, pero en su interior siente frustración y se pregunta por qué tú y no él. Esa contradicción emocional produce una energía densa y corrosiva. Su boca sonríe, pero su campo energético te está atacando. Los efectos de recibir esta descarga pueden ser muy variados. Dolores de cabeza repentinos, cansancio que no desaparece ni con descanso, malestar físico o una racha de mala suerte en la que todo parece salir torcido. Ahora que entendemos qué es esta energía, veamos cómo actúa el escudo protector, la pulsera roja. Este amuleto combate el mal de ojo siguiendo 3 principios básicos. Primero, el desvío. El color rojo es naturalmente llamativo. Atrae la mirada tanto visual como energéticamente. Cuando una persona te lanza una mirada cargada de envidia, su energía tiende a fijarse en el punto más destacado, la pulsera. Al llevarla en la muñeca izquierda, considerada en muchas tradiciones como el lado que recibe energía, el amuleto actúa como un señuelo, desviando el impacto lejos de tus centros vitales. Segundo, la absorción. Una vez que la energía negativa ha sido desviada, el hilo, al ser de fibra natural, la absorbe. Aquí entra en juego nuevamente el rojo, el color del fuego y la sangre, símbolo de vida y purificación. Esta energía actúa como un fuego interno que digiere y neutraliza la negatividad. Si la pulsera está limpia y correctamente consagrada, puede manejar sin dificultad las pequeñas dosis de envidia del día a día. Y tercero, el sacrificio. Ningún filtro es eterno. Si la pulsera recibe una carga demasiado intensa, llega un momento en que no puede contenerla más. Entonces hace lo único posible para protegerte. Se rompe. Esa rotura repentina no es una casualidad, sino una señal de que el amuleto ha cumplido su función. Ha absorbido la energía en tu lugar y al quebrarse, la ha liberado de forma segura. Por eso, en la tradición popular, cuando una pulsera roja se rompe, no se considera una mala señal, sino una muestra de gratitud. Se le agradece por haber recibido el golpe que iba destinado a ti. Esta sabiduría no es moderna. Durante siglos, las abuelas en distintas culturas, desde Italia hasta México, sabían que el hilo rojo protegía. Observaban que los bebés que lo llevaban dormían mejor, enfermaban menos y que cuando aparecía una visita con ojo fuerte, la pulsera a menudo se rompía poco después. Esa era la confirmación silenciosa de que el amuleto había hecho su trabajo. Recuerdo claramente el caso de una clienta, una empresaria muy exitosa que sufría una situación bastante peculiar. Cada vez que lograba cerrar un negocio importante y salía a celebrarlo, al día siguiente terminaba en cama con fuertes migrañas. Al analizar su entorno, descubrimos que siempre compartía esas celebraciones con el mismo grupo de amigos, entre los cuales había una persona que, aunque sonreía, transmitía una profunda envidia hacia ella. Le preparé una pulsera roja y le advertí: la próxima vez, no te la quites bajo ninguna circunstancia. Así lo hizo. Durante la cena siguiente, mientras esa persona la felicitaba con una sonrisa falsa, sintió un pequeño tirón en la muñeca. La pulsera se había roto en 2 y cayó al suelo. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. La pulsera había cumplido su misión, había detenido el ataque energético. Ese es el verdadero propósito del hilo rojo. No se trata de un simple amuleto de buena suerte, sino de una herramienta de defensa personal diseñada para neutralizar una de las formas más comunes de energía destructiva, la envidia humana. Pero más allá de su función protectora, el hilo rojo también tiene un significado simbólico mucho más profundo. No solo representa un escudo contra el mal, sino también un vínculo que une destinos. La leyenda del hilo rojo del destino proviene principalmente de las culturas de China y Japón, y está estrechamente relacionada con el amor y el destino. Según la tradición, existe una divinidad conocida como Yue Xialao, el anciano bajo la luna,
encargada de unir a las almas destinadas a encontrarse. Se dice que al nacer, cada persona recibe un hilo rojo invisible atado al tobillo, o al dedo meñique según la versión japonesa, que la conecta con aquella persona con la que debe encontrarse inevitablemente en esta vida. Este hilo es indestructible. Puede extenderse sin límites, cruzar océanos y continentes, enredarse con los hilos de otras personas, tensarse por los obstáculos de la vida o los malentendidos, pero nunca romperse. No importa la distancia, las diferencias o el paso del tiempo. Ese lazo siempre conducirá a las dos almas destinadas a unirse. La frase que resume esta creencia dice: un hilo rojo invisible conecta a mí aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. El hilo puede estirarse o enredarse, pero nunca se romperá. Es fundamental entender la diferencia entre esta leyenda y la función mágica del amuleto físico. La pulsera roja de protección es un objeto tangible, cargado con una intención clara: repeler el mal de ojo y otras energías negativas. En cambio, el hilo rojo del destino es un símbolo espiritual, una metáfora de la conexión entre almas tejida por fuerzas superiores desde el momento del nacimiento. Aún así, la influencia de esta leyenda ha sido tan poderosa que ha moldeado el significado moderno del amuleto, uniendo en un solo símbolo dos fuerzas universales: la protección y el destino. Hoy en día muchas personas usan una pulsera roja no solo como protección, sino como un acto de fe en la conexión predestinada que creen que existe. La llevan con la esperanza de atraer más rápido a su alma gemela, o si ya están en pareja, como símbolo de que su vínculo está bendecido y guiado por el destino. En este sentido, el amuleto se convierte en un recordatorio tangible de ese hilo invisible, un ancla en el mundo físico que refleja una verdad espiritual. Un consejo importante: si decides usar la pulsera con este propósito, la intención al consagrarla cambia por completo. En lugar de cargarla con energía de protección o rechazo, se llena de energía de atracción, claridad para reconocer a la persona correcta y apertura para recibir la guía del destino. Aunque la leyenda del hilo rojo del destino tiene raíces orientales, la idea de que nuestra vida está unida a un hilo tejido por fuerzas superiores es algo universal. No es casualidad. Es lo que Carl Jung llamaría un arquetipo. Una verdad profunda que se manifiesta en distintas culturas bajo formas diferentes porque resuena con algo esencial de la psique humana. En la mitología griega encontramos un ejemplo con las Moiras, 3 hermanas que representan el destino de manera estricta e inalterable. Cloto hilaba el hilo de la vida de cada persona. Láquesis medía su longitud y determinaba los eventos que viviría, y Atropos, la inevitable, cortaba el hilo al momento de la muerte. Ni siquiera los dioses del Olimpo podían cambiar sus decisiones. Su poder sobre el destino era absoluto. En la mitología nórdica encontramos un concepto similar con las Nornas, 3 seres femeninos que habitaban en las raíces del Yggdrasil, el árbol del mundo. Urd representaba el pasado, Verdandi el presente y Skuld el futuro, tejiendo el destino de todos los seres. Cada hilo representaba una vida, y la manera en que se entrelazaban determinaba alianzas, conflictos y finales. Estas historias nos muestran que la humanidad siempre ha sentido que nuestras vidas no son hechos aislados, sino que forman parte de un entramado más grande y complejo. El hilo rojo del destino es la versión más íntima y romántica de esta verdad universal. No se ocupa de la duración de la vida como las Moiras, ni del gran tapiz cósmico como las Nornas. Se centra en las conexiones del corazón, en los lazos que nos definen a nivel personal y emocional. Al final, usar el hilo rojo, ya sea como protección o como símbolo de conexión, se basa en el mismo principio: el poder de un vínculo. Un vínculo que puede alejar lo que nos daña o acercarnos a lo que nos completa. En su simplicidad, el hilo nos recuerda que no estamos solos ni flotando a la deriva en el universo. Estamos conectados, ya sea a través de la protección que creamos conscientemente o mediante hilos de destino que nos guían de forma invisible. Comprender esto es, en sí mismo, un acto de magia poderosa. Cuando hablamos del amuleto y de cómo interpreta las señales de tu pulsera, comenzamos por lo más impactante: la rotura. Existe un mito popular que afirma que si la pulsera se rompe, es un signo de mala suerte. La realidad es todo lo contrario. La rotura de un amuleto consagrado demuestra que ha cumplido su función de manera efectiva. Piensa en ello como un chaleco antibalas. Si después de un tiroteo queda marcado por una bala, ¿es mala señal? No, es prueba de que te protegió. La pulsera actúa igual, sacrificándose para interceptar un golpe dirigido a ti. Pero un buen guardián no solo te salva en el último momento, también te alerta antes de que el peligro llegue. Y tu amuleto, si aprendes a escucharlo, te enviará señales antes de llegar al punto de romperse. Este es el lenguaje sutil de tu amuleto. Por ejemplo,
Imagina que estás conversando con alguien y de repente sientes un picor insistente o una presión extraña en la muñeca donde llevas la pulsera. No se trata de una reacción alérgica. Es tu amuleto respondiendo a la energía de esa persona. Es una señal para que estés alerta. Otras veces puede que notes que se calienta de repente, especialmente en momentos de tensión o durante una discusión. Ese calor indica que está trabajando activamente, absorbiendo y neutralizando la energía negativa que te están enviando. Es como un escudo que se pone al rojo vivo para detener un golpe. Si en cambio la sientes fría, pesada, como un pedazo de metal mojado sobre tu muñeca, es una señal de saturación. El amuleto te está pidiendo una limpieza energética urgente. Incluso su color te habla. Si el rojo intenso empieza a perder brillo y se vuelve apagado más rápido de lo normal, significa que ha estado trabajando demasiado, enfrentando constantemente un entorno hostil. Historias como estas se han transmitido de generación en generación y son la evidencia de que este sistema funciona. Entonces, ¿qué hacer cuando tu amuleto se rompe en acción? Primero, no entres en pánico. Segundo, no lo deseches como si fuera basura. Hay que cerrar el ciclo con respeto. Recoge los restos del hilo, sosténlos en tus manos y agradece su protección. Puedes decir en voz alta o en tu mente: gracias por cuidarme, has cumplido tu misión. Te libero. Este sencillo acto cierra el vínculo energético con el amuleto. Luego debes devolverlo a los elementos para neutralizar de forma segura la energía que absorbió. Tienes 3 opciones principales: enterrarlo en tierra, donde la energía se recicla naturalmente; dejarlo en agua corriente como un río o el mar para que la corriente disperse la carga; o quemarlo en un lugar seguro, usando el fuego para una purificación completa e inmediata. Un consejo: quemarlo es la opción más definitiva si sientes que ha absorbido algo especialmente denso. Después de despedirte de tu antiguo guardián, espera un día o 2 antes de preparar uno nuevo. La rotura del amuleto es un mensaje. Te indica que has estado bajo ataque y te invita a reflexionar. ¿De dónde provino esa energía? ¿Qué persona o situación te protegió el amuleto? Con esa información podrás consagrar tu nueva pulsera con una intención más fuerte y precisa, completando el ciclo de aprendizaje. Ahora no solo eres portador, eres creador, cuidador e intérprete de tu propio amuleto. El poder ya no reside solo en el hilo, está en tus manos. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para recibir más contenido como este. Hasta el próximo video.